Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos muestra que Dios no solo creó el universo, sino que tiene poder absoluto sobre todo lo que existe en él, incluidos los elementos naturales. En el primer capítulo de Génesis, vemos cómo Dios, con solo su palabra, dio forma al caos primordial. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Desde ese momento, cada palabra de Dios no solo organizaba el mundo, sino que establecía su dominio sobre la tierra, el cielo y las aguas. Pero este poder no es solo un acto creativo, es un acto de soberanía continua. En Salmo 104, 5-7, el salmista dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Aquí, no solo contemplamos a Dios como el que establece los fundamentos del mundo, sino como el que también tiene el poder de ordenar a los elementos, de controlar las aguas y calmar las tempestades. Las fuerzas más poderosas de la naturaleza no son más que una extensión de su voluntad. Este dominio divino no es pasivo, Dios sigue activo en su creación. Las tormentas, los vientos, los terremotos, todo está bajo su control. Él no es como los dioses de las antiguas mitologías que peleaban entre sí por el control del clima o los mares. Nuestro Dios es uno y su control es absoluto. Las nubes que vemos en el cielo, el viento que sentimos en nuestros rostros y hasta las tormentas más aterradoras son parte de su creación. En Nahum 1:3 leemos, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Esto nos recuerda que nada en la naturaleza escapa de su poder. Él camina sobre las tormentas como si fueran polvo bajo sus pies. Este Dios que creó el mundo y lo sostiene con su poder es el mismo que puede usar estos elementos para recordarnos su grandeza. Cuando observamos la fuerza de la naturaleza, ya sea un viento fuerte o una tormenta feroz, debemos recordar que son expresiones del control soberano de Dios. Estos fenómenos no ocurren al azar, son parte de su creación y están bajo su mando. A medida que avanzamos en esta historia, veremos que no solo creó el mundo, sino que también lo utiliza para advertir, proteger y enseñar a su pueblo. Los elementos naturales son una extensión de su voluntad divina y revelan su carácter. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios usa las tormentas para hablarle a la humanidad? ¿O cómo el viento y las olas obedecen a su voz? Sigue conmigo en este viaje a través de las Escrituras y descubrirás cómo el poder de Dios no solo creó los elementos, sino que los utiliza para cumplir sus propósitos. Ahora, pasemos a ver cómo Dios ha usado esos mismos elementos como señales de advertencia o juicio en la historia de la humanidad. A lo largo de la Biblia, las tormentas y los fenómenos naturales son más que eventos meteorológicos. A menudo, Dios los usa como señales claras de juicio o advertencia. Uno de los ejemplos más contundentes de esto es el diluvio en los tiempos de Noé. En Génesis 6:17, Dios dice, «Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá». Este evento cataclísmico no fue un accidente natural, sino un juicio divino contra la maldad desenfrenada de la humanidad. Las aguas del diluvio eran tanto un acto de limpieza como un mensaje claro de que la desobediencia a Dios trae consecuencias. El poder de la tormenta en este relato era inmenso. Las aguas rompieron los cimientos de la tierra, cubrieron montañas y destruyeron todo lo que no estaba dentro del arca.
Pero lo más importante es que estas aguas también eran un recordatorio de la paciencia de Dios, quien había advertido a la humanidad durante años a través de Noé. A pesar de las advertencias, solo unos pocos escucharon, y la tormenta llegó como un juicio implacable. Otro ejemplo clásico de tormentas como advertencia es la historia de Jonás. En Jonás 1:4, leemos: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta tormenta no fue solo una coincidencia meteorológica, sino una señal clara de que Dios estaba llamando la atención de Jonás, quien intentaba huir de su misión. La tormenta obligó a Jonás a enfrentarse a su desobediencia, y solo cuando fue arrojado al mar, la tormenta cesó. Estos ejemplos nos muestran que las tormentas pueden ser utilizadas por Dios no solo para mostrar su poder, sino también para advertir y corregir. A veces, las tempestades de la vida son recordatorios de que Dios nos está llamando a arrepentirnos o a prestar atención a su voz. Así como las tormentas físicas en la Biblia sirvieron como juicios y advertencias, las tormentas que enfrentamos hoy pueden ser una oportunidad para examinar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Sin embargo, las tormentas no siempre son juicios. A veces, son oportunidades para Dios revelar su poder redentor. Y ninguna historia refleja esto mejor que el momento en que Jesús calmó la tempestad en el mar. Uno de los momentos más impactantes en el Nuevo Testamento que demuestra el poder soberano de Cristo sobre la naturaleza es cuando calmó la tempestad. Esta historia, relatada en Mateo 8, 23-27, nos lleva directamente a una escena dramática en el mar. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una tormenta repentina golpeó con furia. Los discípulos, a pesar de haber visto los milagros de Jesús, estaban llenos de miedo y pánico, creyendo que iban a perecer. Imagina por un momento estar allí, en medio de ese mar furioso, viendo las olas levantarse y caer, el viento aullando, mientras la barca se sacudía violentamente. En medio de esa angustia, los discípulos despertaron a Jesús, quien estaba dormido. En su desesperación, le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. Entonces, Jesús se levantó, y con una calma que contrasta con la furia de la tormenta, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. El mar, que un momento antes parecía que iba a tragarlos, de repente quedó en una paz absoluta. Los discípulos, asombrados, se preguntaron: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Este milagro no solo mostró el poder divino de Jesús, sino que también fue una lección directa a los discípulos sobre la fe. La tormenta que parecía tan imponente era nada frente a la autoridad de Jesús. Con solo una palabra, pudo calmar el caos. Esta historia nos recuerda que no importa cuán fuertes sean las tormentas que enfrentemos, Jesús tiene el poder para calmarlas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él pudo calmar una tormenta física con su palabra, también puede calmar las tormentas en nuestras vidas.
Este poder que Jesús demostró sobre los elementos es la misma protección que ofrece a todos los que confían en Él. Así como calmó la tempestad para los discípulos, Dios promete estar con nosotros en nuestras tormentas, protegiéndonos y guiándonos. Esto nos lleva a nuestro próximo punto, cómo Dios protege a su pueblo en medio de las tormentas. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios protege a su pueblo en medio de las tormentas, tanto físicas como figuradas. Uno de los ejemplos más conocidos de la protección de Dios en medio de una tormenta es la historia de Jonás. Como mencionamos antes, Dios envió una tormenta para corregir a Jonás, pero en medio de esa tormenta también mostró su misericordia. Aunque Jonás fue arrojado al mar, Dios envió un gran pez para salvarlo, preservando su vida y dándole una segunda oportunidad para cumplir su misión. Jonás 1:17. Este acto de salvación en medio de la tormenta es una señal clara de que, incluso cuando estamos desobedeciendo, Dios extiende su mano para protegernos y darnos una nueva oportunidad. Otro ejemplo notable es el apóstol Pablo, quien enfrentó naufragios y tormentas mientras llevaba a cabo su misión evangelizadora. En Hechos 27, 22-25, durante una tormenta en alta mar que amenazaba con destruir el barco en el que viajaba, Pablo tranquilizó a la tripulación diciendo que un ángel de Dios le había dicho que todos sobrevivirían. Aunque el barco naufragó, todos los pasajeros llegaron a salvo a la costa, cumpliendo la promesa de protección divina. Estos relatos subrayan una verdad esencial: las tormentas de la vida no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino que, en muchos casos, son oportunidades para ver su protección de manera más clara. Salmos 46, 1-3 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. La protección de Dios no siempre significa que evitará que las tormentas lleguen, pero sí que estará con nosotros a través de ellas, guiándonos, sosteniéndonos y llevándonos a puerto seguro. Estas historias de protección divina nos invitan a confiar en que Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de control. A veces, lo único que debemos hacer es confiar en que Él tiene el poder y la voluntad de protegernos. Este pensamiento nos lleva a la reflexión final sobre su soberanía en nuestras vidas. Cuando reflexionamos sobre estos relatos bíblicos de tormentas y cómo Dios las usa para mostrar su poder, advertir, corregir o proteger, nos damos cuenta de que estas no son solo historias antiguas. Las tormentas, tanto literales como figuradas, siguen siendo parte de nuestras vidas. Pero hay algo que debemos recordar: cada tormenta, cada viento fuerte que enfrentamos, está bajo el control soberano de Dios. Dios no solo tiene poder sobre las tormentas físicas, sino también sobre las tormentas emocionales, espirituales y personales que enfrentamos cada día. La historia de Jesús calmando la tempestad no es solo una lección sobre el poder de Cristo sobre los elementos naturales, sino también una enseñanza sobre la fe. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Esa misma pregunta nos la hace a nosotros hoy cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. ¿Confiamos en que Él tiene el poder para calmarlas? ¿Creemos que Él está con nosotros en medio del caos?
En Isaías 43:2, Dios promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque las tormentas vengan, Dios está con nosotros. No hay tormenta, no hay viento, no hay caos que esté fuera de su control. Él es soberano, y su poder sigue siendo el mismo hoy que lo fue cuando calmó el mar en Galilea. Así que, cuando enfrentes tus propias tormentas, recuerda que Dios sigue siendo el Señor de los elementos. Él sigue caminando sobre las aguas y calmando los vientos. Nuestra tarea es confiar en Él, sabiendo que su soberanía es absoluta y que ninguna tormenta es más grande que su poder. Así como Dios calmó las tormentas físicas en la Biblia, también puede calmar las tormentas en nuestras vidas hoy. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que compartas en los comentarios cómo has experimentado el poder de Dios en tu vida. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con otros para que más personas puedan conocer el poder soberano de nuestro Dios.